Magazine Cristiano Cristo en Familia, un espacio para pensar, reflexionar, gozar y amar, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Familia, Cristo en Familia, un espacio de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano Cenfol. Síganos en Facebook, @Cenfol Colombia, en Twitter, @Cenfol, o en nuestra página web www.cenfol.org. Cristo en Familia, Cristo en Familia, para que viva en familia. Y el sentido de mi vida está en amar. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Magazine Cristo en Familia. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Antes de comenzar, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde la Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Reflexiona en esta mañana. ¿Serías capaz de dar a tu único hijo por la vida de otra persona? Yo creo que no. Por eso es el gran valor que tiene Cristo en la cruz, que siendo Dios murió por ti y por mí por nuestros pecados. Y entremos en materia. Estos son nuestros titulares. En Doctrina en Familia, hoy hablaremos de un tema muy importante, la ofensa. Hay muchas circunstancias que hacen que la gente hoy en día viva con mucho enojo, ¿no? Estrés por el tema familiar, estrés por no haber cumplido metas, no ser el profesional que quería ser, los recursos, el tema financiero. Hay una crisis financiera muy fuerte que está golpeando el país. En Vitaminas para el Alma, nuestra psicóloga Margarita Cadena tiene excelente información que puede transformar nuestras vidas. Hay diferentes diálogos internos. Vamos a hablar, por ejemplo, del diálogo organizacional. ¿Qué es el diálogo organizacional? Es el que nos hablamos, pero es muy sencillo, es el que nos hablamos diariamente. ¿Qué voy a hacer en el siguiente momento? Y en el top número 5 de la música cristiana, usted conocerá cómo se ha movido la música entre artistas y cantantes que le rinden culto a nuestro Creador. Lléname de ti. En Doctrina en Familia, hoy hablaremos de un tema muy importante, la ofensa. Escuchemos a nuestros expertos. Buenos días, queridos televidentes. Qué rico volverlos a tener con nosotros en nuestro magazine Cristo en Familia. Hoy, como todos los jueves, tenemos como tema el enojo. Y para ello hemos invitado a nuestro pastor de cabecera, el señor Felipe Ruiz Gómez. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días, Lucerito, y qué rico estar con la amable audiencia, qué rico estar en este espacio Cristo de Familia que poco a poco va ganando pues sintonía y está cada día más posicionada en el corazón de los piedecuestanos, de los santanderianos y de los colombianos. Gracias, pastor. Nuestro tema de hoy es el enojo. El enojo, sí, un tema muy importante. ¿Por qué la gente de hoy en día mantiene tan enojada? Hay muchas circunstancias que hacen que la gente hoy en día viva con mucho enojo, ¿no? Estrés por el tema familiar, estrés por no haber cumplido metas, no ser el profesional que quería ser, los recursos, el tema financiero. Hay una crisis financiera muy fuerte que está golpeando el país. Cada día hay menos recursos para invertir, cada día hay menos empleo y eso genera estrés, eso genera enojo, eso molesta mucho a las personas. La gente vive salida de tono, ve uno que hay hoy en día menos tolerancia, ¿no? La gente ya no tiene la tolerancia de antes, se enojan. Y en Santander, sobre todo, hay la costumbre de que el santanderiano pues se cree violento, de por sí tiene una cultura muy violenta y agrede a todo el que, y cree que la mejor forma de resolver las cosas es con violencia. Y eso es fruto de un enojo mal manejado. Para los cristianos, nosotros los cristianos no deberíamos de vivir enojados, porque nuestra vida depende ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces no deberíamos de vivir enojados. Deberíamos de vivir en paz, tranquilos, con gozo. La palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en los versículos del 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre,
que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos que entender entonces que tenemos que vivir una nueva vida, que el enojo no puede estar dentro de nuestro corazón. Si tú estás allá y recibiste a Cristo en tu corazón y tienes un problema, es porque algo de lo que está alrededor tuyo crees que no tiene control. Si es un tema financiero, recuerda que Dios es tu proveedor y es tu Señor. Si es un tema familiar, recuerda que la familia no te pertenece, es de Dios. Si es un tema de esposos, de relación de parejas, no te sientas solo, tenemos cómo apoyarte. En fin, la gente tiene que aprender a confiar más en Dios. Pastor, entonces, ¿cómo vencer, cómo aprender a vivir con ese enojo? Bueno, lo primero que la gente tiene que hacer para aprender a vivir sin el enojo es entender que no tenemos que echar la culpa a los demás por nuestros problemas. Generalmente agredimos a nuestros hijos y le echamos la culpa a nuestros hijos porque no lo soportamos. Generalmente discutimos con nuestra pareja y le echamos la culpa a ella de nuestras frustraciones. No tenemos que sentir esa frustración y esa tristeza. No le echemos la culpa a los demás de nuestras mismas decisiones. Somos nosotros los que hemos decidido tomar acertada o equivocadamente una decisión y entonces la culpa no es de los demás. Dejemos de echar la culpa a los demás de nuestros problemas. En Lucas 6:45 la palabra de Dios nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. Entonces, nosotros tenemos que entender que no tenemos que culpar a los demás de nuestros problemas, porque todo lo que digamos está reflejando lo que hay en nuestro corazón. Lo segundo que tenemos que hacer es aprender a controlar nuestras emociones. Proverbios 18:21 nos enseña de una manera muy clara el por qué tenemos que controlar nuestras emociones. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Eso que tú hablas, de eso vas a comer. Tenemos que buscar una solución también para nuestros enojos. No tenemos que buscar una victoria. Cuando yo busco una victoria, estoy buscando es una venganza. Tenemos que buscar es resolver el tema de enojo, reconocer que también nosotros nos equivocamos, ¿no? Sí, cuando decimos, no, yo no lo hago, yo soy perfecto, eso es mentira. Todos tenemos errores y al final no nos saquemos los trapitos al sol, ¿no? Cuando tengamos discusiones, lo que menos podemos hacer es sacar los trapitos al sol. Pastor, pues yo le iba a preguntar que qué decía la Biblia acerca de los enojos. Sí, la Biblia, por ejemplo, si vamos a Proverbios 23, en el versículo 15 dice la palabra de Dios: hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón, y mis entrañas también se alegrarán con tus labios, hablando en rectitud. Cuando nosotros reconocemos que el enojo no es algo bueno, que Dios no le agrada que estemos enojados, entendemos entonces que tenemos que aprender a controlar el enojo. La palabra de Dios también, el libro de Proverbios es muy sabio en el tema del enojo, ¿no? El libro de Proverbios nos habla mucho. Salomón era un hombre muy inteligente, muy sabio. Dios le dio la sabiduría y por eso escribió libros como el de Proverbios. El libro de Proverbios en el capítulo 26, en los versículos 22 al 25, dice la palabra de Dios: las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetra hasta las entrañas. Oiga bien, como baño de plata sobre un tiesto son los labios lisonjeros y el mal corazón. El que odia lo disimula con los labios, pero en su interior maquina engaño. Por más que hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Entonces miren que la palabra de Dios, Salomón nos decía eso, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con el enojo, que hay que aprender a controlar el enojo y que la lengua es algo peligrosa. Santiago nos dice que con la lengua podemos hacer todo tipo de locura. Es el órgano más pequeño, pero por ser tan pequeño inflama todo el corazón, todo el cuerpo, dice Santiago. La lengua es algo supremamente poderosa y daña muchos corazones.
Ay, Señor, es tremenda la lengua, no hay que saberla usar. Hay que saberla usar. Y la gente a veces no sabe usar la lengua. A veces la gente se enoja y lo primero que le llega a su mente lo lanza y después está arrepentido de haber ofendido al hermano. Precisamente le iba a preguntar eso, pastor. ¿Qué hacer cuando una persona nos ofende o nos agrede? Sí, cuando una persona nos ofende y nos agrede, lo que tenemos que hacer es primero demostrar… Persona enojada, ¿no? Una persona enojada. Bueno, la palabra de Dios dice que a la palabra dura la respuesta debe ser… Blanda. Que eso lo dice en Proverbios 15:1. 15:1. Y entonces tenemos que volver a lo que dijimos inicialmente, ¿no? De que le echamos la culpa a los demás. Tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué está enojado? A veces estamos culpando a los hijos, a veces estamos culpando a nuestra pareja, culpamos a la empresa, culpamos al salario, culpamos al gobierno, culpamos a los alcaldes, culpamos a todo el mundo, pero en realidad el gran problema está al interior del corazón de la persona. Si te das cuenta de cómo es necesario hablar con la persona primero, preguntarle por qué está enojado, encontrar la raíz del problema del enojo y entonces empezar a trabajar ahora sí el tema de por qué está enojado y buscar una solución. Sobre todo hay una cosa importante en el enojo, ¿no? Y es que la gente siempre va a creer que cuando hay un enojo tenemos que sacar venganza o que tiene que haber un vencedor. Y yo te quiero decir algo, mi querido amigo, en los conflictos no tiene que haber un vencedor. Siempre podemos buscar una solución y no una victoria. Cuando yo estoy buscando una victoria, estoy sectario y no admito que nadie me diga lo que está pasando. O sea que uno puede conciliar con la persona, Claro, y eso llegar no- a un acuerdo. Claro, y eso no quiere decir que Claro. uno está mal, no, al contrario. Mejor. Esa es la forma de conciliar. Yo cedo un pedazo, tú cedes otro pedazo, llegamos a un acuerdo y resolvemos el enojo. Sí. Ojalá en este país la gente aprendiera a resolver los enojos de esa Así manera. es, sí. Muchísimas gracias, pastor. Este tema ha sido muy importante, ha quedado muy claro. Y si alguno tiene alguna duda, por favor, llámenos a los teléfonos que están saliendo en pantalla, abajo en la pantalla, y con mucho gusto les estaremos… Pero sabes que yo quiero despedir este tema Vale. con un proverbio de Salomón que me gusta mucho. Está en Proverbios 11:13. Ajá. Dice la palabra de Dios: el que anda con chismes revela el secreto, el de espíritu fiel lo guarda íntegro. Tenga cuidado cuando alguien le confía a usted un secreto. Aprenda a ser serio y responsable, y ese secreto guárdelo en lo más profundo de su interior, y entonces dejará de herir a las otras personas. Ese mensaje final lo quería dejar ahí claro. Gracias, pastor, muy amable. Bueno, muy amable. Entonces les esperamos en la próxima oportunidad, el próximo jueves, en nuestro canal Guanevisión a las 10:30. Muchas gracias. En Vitaminas para el Alma, nuestra psicóloga Margarita Cadena tiene excelente información que puede transformar nuestras vidas. Buenos días, queridos amigos. En Vitaminas para el Alma hoy traemos un tema muy espectacular y es cómo desactivar pensamientos negativos. Se dice que que las personas tenemos entre 55.000 pensamientos diarios y que la mayoría son repetitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pensamos en la tarde lo estamos pensando en la mañana, que lo pensamos ayer, y en eso nos pasamos la vida. Además de repetitivos, se dice que son negativos, la mayoría. Vamos a hablar un poquito de los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son esas conexiones neuronales que hacen que bioquímicamente produzcamos diferentes sustancias químicas en el cerebro. Según la calidad de nuestros pensamientos, hay una reacción que puede ser negativa o puede ser positiva. Mire la importancia que es tener cuidado con lo que pensamos. Hay personas que los pensamientos no los cuidan y de eso depende la manera de cómo nos sentimos. Es fácil caer en una adicción de pensamientos negativos. Como decía antes, ¿eso qué trae? Trae el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? El diálogo interno es esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo pensamos y nos hablamos
nosotros mismos. Hay diferentes diálogos internos. Vamos a hablar, por ejemplo, del diálogo organizacional. ¿Qué es el diálogo organizacional? Es el que nos hablamos, pero es muy sencillo, es el que nos hablamos diariamente, qué voy a hacer en el siguiente momento, que me quiero cortar el cabello, por ejemplo. Son cosas que no traen cargas emocionales negativas ni positivas, pasan desapercibidos. Ese diálogo no es tan complicado. Pero tenemos un diálogo que tiene una carga negativa o positiva, según nosotros generemos la bioquímica que estaba hablando anteriormente en el cerebro. ¿El diálogo negativo qué es? ¿De dónde viene? De acuerdo a cómo nos hablamos a nosotros, depende de cómo nos vamos a sentir. Entonces, si es negativo, nos vamos a sentir mal, ¿sí? También tenemos el pensamiento automáticos, que está en el diálogo que trae pensamientos y reacciones negativas. Hablamos del pensamiento automático, es ese pensamiento que me llega sin que yo tenga control de él. ¿De dónde vienen? Vienen de las creencias que yo traigo de la niñez, ya habíamos hablado en una ocasión de eso. ¿Y qué pasa? Creemos que es la realidad. Eso depende de cómo nos vamos a sentir. Tenemos otro diálogo, que es el diálogo ansioso. ¿Y si me quedo sin trabajo? Y si me voy para cierto lugar y me accidento, entonces vienen los pensamientos catastróficos. Este lugar me deprime, el lugar, el sitio, todo eso no tiene un valor. El lugar no tiene nada que ver, es la creencia que yo traigo en ese diálogo interno el que me afecta. La mente es como un paracaídas, si no se abre, no va a servir para nada. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio en la parte práctica para que podamos generar esos pensamientos y los sepamos digerir, los sepamos manipular. Vamos a pensar 5 minutos en pensamientos negativos. A ver qué pasa, qué reacción va a tener en su cuerpo. Ya se comprobó en una universidad de Estados Unidos, donde colocaron a varias personas a pensar y a tener pensamientos negativos y examinaron el sistema inmunológico y definitivamente estaba súper bajo. Entonces sí afecta la parte física. Vamos a hablar ahorita del diálogo autocrítico. ¿Qué quiere decir eso? Es ese examen que yo me hago de mí según la creencia, según si cuando, por ejemplo, si de pequeño me han criticado mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a recibir yo y cómo voy a ser yo en la adultez? Me voy a volver criticón porque me han criticado, eso se refleja. También vamos a hablar del diálogo de víctima. ¿Cuál es ese diálogo que tengo de víctima? Esas personas que a toda hora se están quejando, porque a mí me pasa, porque siempre a mí, porque esa autolástima que tienen las personas. Tenemos otro pensamiento dicotómico, ¿sí? Donde yo pienso exageradamente. Hay muchas personas que manejan ese diálogo, es todo o nada, siempre, terrible, terribilizan todo, ¿sí? Ese pensamiento catastrófico, que todo es terrible, ese diálogo lo tienen muchas personas también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar conciencia de nuestros pensamientos, tomar conciencia de lo que pensamos a cada momento, ya que tu diálogo interno tú lo puedes cambiar, tú lo puedes cuestionar. Bueno, queridos amigos, entonces vamos a tomar conciencia de lo que pensamos, de nuestros pensamientos, ya que ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, que lo podemos cuestionar, tú lo puedes digerir, tú lo puedes modificar. ¿Y qué pasa? Todo va a cambiar. Si cambia tu discurso, lo que tú te dices, entonces va a cambiar
un pensamiento o una acción negativa por una positiva. ¿Cómo salir de esa dinámica y cómo desactivar esos químicos que hablábamos ahorita, esos bioquímicos de la sinapsis que se hacen en el cerebro? Vamos a dar unos tips, unas pildoritas para que eso pueda suceder. Primero que todo hay que estar consciente de los pensamientos que tenemos. Cuando le llega a usted un pensamiento negativo, tiene que estar consciente de que es negativo y usted, que es el que dirige sus pensamientos, lo puede modificar. No prestar atención a esos pensamientos, dejar que fluyan, no resistirse, pero dejar que se vayan. Y modificarlos, hay que modificar ese pensamiento para que no entre. Tú eres el portero de su mente. Tú decides qué pensamientos deja entrar a tu cabeza. Y crear unos disparadores positivos. Hay disparadores que a uno le cambian la manera de pensar. Un buen paisaje, una buena música, una amistad que le agrade, por ejemplo. Eso que va a aumentar los motivos que hagan que esa realidad sea positiva. Queridos amigos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar esos disparadores positivos que nos hacen que aumente esos químicos, fisiológicamente creamos esos químicos que hacen que nos sintamos bien, que estemos agradables, que te hagan sentir bien, que es los químicos como las endorfinas, las dopaminas y bueno, otras químicos que pues no los vamos a nombrar acá. Otro consejito es moverte y cambiar de tareas. Cuando tus pensamientos lleguen y no te gusten, no estés de agrado con lo que estás pensando, muévate. Haz que tu cuerpo te lleve a otra parte. Permite que tu cuerpo te lleve a un lugar agradable. Busca amistades que te llenen. ¿Qué puedes hacer hoy para mejorar lo que hace mal? Ya le dije, cambiar de pensamientos, cambiar de actitud. Recordemos que somos mente, que somos cuerpo y que somos espíritu. Entonces el consejo es que levántate. El mundo está afuera para ti. Dios hoy te habla y te dice que cambia de pensamientos, para que tu actitud cambie, para que tu emoción cambie, para que tu química del cerebro cambie y entonces todo va a cambiar. Queridos amigos, entonces el consejo es que levántate, que la vida te espera. Buenos días. Y en el top número 5 de la música cristiana, usted conocerá cómo se ha movido la música entre artistas y cantantes que le rinden culto a nuestro Creador. En la casilla número 5 ingresa Jesús Adrián Romero con su canción Se acaba todo. Dejes olvidar la soledad que me rodeaba cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba cuando me faltaba. En nuestra casilla número 4, Alex Campos y Marcos Brunet con su canción Lo que buscas de mí. Rompiste el silencio cuando escuché tu voz. Es que aún no entiendo que viste en mi Señor. Tan solo sé que buscas mi débil corazón. En el
puesto número 3, Nada a que aferrarse, de la banda Conquistando Fronteras. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No confiaré en mi propio entendimiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. En el puesto número 2, a solo 15 días de haber sido lanzada al mercado, rompe parámetros nuestra canción Lléname, de Harold y Elena, acompañados por Evan Craft. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar. Y en nuestro primer lugar entra pisando fuerte la canción Puerto de la Paz, que está interpretada por José el Papo Rivera, a ritmo de salsa y bolero. Disfrútenla. Hay una nave que perdida en alta mar está clamando que la vayan a buscar, pues la ha azotado una fuerte tempestad y quiere regresar, y quiere regresar. Por eso clamo a ti, divino capitán, busca esa nave, no la dejes naufragar, tráela pronto hasta el puerto de la paz, que ya nunca jamás se irá. Y dice así. ¿Por qué no lo tocamos, maestro? Vamos por encima, dice así. Cruzar el mar sin ser dañado. ¿Por qué? Porque se fue, si no podrá encontrar paz ni seguridad, sino en el puerto. ¿Por qué? Porque se fue, si no podrá encontrar paz ni seguridad, sino en el puerto. Por eso clamo a ti, divino capitán, busca esa nave, no la dejes naufragar, tráela pronto hasta el puerto de la paz, que ya nunca jamás se irá. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @senfolpiedecuesta y en YouTube como FRG Producciones.
Nos vemos el otro jueves en su canal Guanevisión. Gracias. Magazine Cristiano Cristo en Familia, un espacio para pensar, reflexionar, gozar y amar, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Familia, un espacio de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano Cenfol. Síganos en Facebook, @Cenfol Colombia, en Twitter, @Cenfol, o en nuestra página web www.cenfol.org. Cristo en Familia, para que viva en familia. Y el sentido de mi vida está en el mar.